Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a cantar un himno que está en el himnario. Lamentablemente en el himnario no están todas las estrofas, pero que hoy, con la ayuda del Señor, vamos a cantar. Engrandecido sea Dios. Gloria a Dios. Engrandecido
La Biblia dice, confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios le bendiga, mi nombre es Dayana García, vengo de Portuguesa, del estado Portuguesa. Me congrego acá en el Tabernáculo Benecer, Barquisimeto. Mi pastor es el hermano Osvaldo Tona. Tengo 13 años congregándome por la gracia del Señor. Bueno, les cuento mi vida. Vengo de un hogar cristiano, de padres cristianos, bueno, por lo menos mi madre. Mi padre, a pesar de que no era cristiano porque se había descarriado, él siempre quiso que nosotros siguiéramos por el camino del Señor. Pero cuando llegó a una edad, pues simplemente cada uno nos descarrilamos. De 4 hermanos, yo era quien, o sea, había ese lidiar allí de Dios conmigo, pero a la edad de 11 años tomé decisión por el Señor, pero luego regresé atrás nuevamente. Y bueno, viví así muchos años, y cuando tenía 23 años aproximadamente, un líder de Dios nuevamente, murió un tío en un accidente de tránsito, y estando allí en el mortorio, estaba la predicación, estaban 2 casas, una donde estaba la predicación y yo estaba en otra casa. Yo no quería estar en el lugar donde estaban los hermanos predicando, pero al mismo tiempo pues me llamaba la atención, y en una de esas que fui allí escuché donde el hermano decía, el que predicaba era el hermano Osvaldo, y decía que eran bienaventurados los que tenían esa seguridad, ese lugar donde ir cuando morían. Entonces yo decía, ajá, ¿y yo qué lugar tengo yo? Entonces había ese lugar, ese lidiar allí. Y bueno, yo estaba y no estaba, iba y venía. Y entonces, bueno, pasa todo lo que fue el mortorio de mi tío. Me regreso a Carigua, y estando allí sigue ese lidiar de Dios conmigo. Yo vivía con alguien y un día le dije, un día yo seré cristiana. Y él me dijo, bueno, hasta ese día te dejo. Bueno, simplemente pasó un tiempo más largo y me mudó acá a Barquisimeto. Acá en Barquisimeto empezó el lidiar del Señor, y yo quería ir a una iglesia. Y a pesar de que en lo que era la parte económica mi vida estaba un poco más estable, aparentemente era como para disfrutar de la vida como se cree, pero había un lidiar de parte del Señor allí, y entonces yo quería ir a una iglesia, quería escuchar la palabra porque yo sabía que algo faltaba. Luego fui a una iglesia de unos hermanitos por allá, simplemente no era lo que buscaba. Me dijeron de la dirección del tabernáculo acá, yo vine, empecé a asistir a la iglesia, y luego en una de esas que yo vine, tomé decisión por el Señor. Y bueno, así desde ahí en adelante se ha desarrollado una cantidad de luchas, victorias, testimonios que el Señor me ha dado, porque desde esa vez el Señor ha estado conmigo, me ha ayudado, me ha sostenido en momentos en que ha parecido que simplemente se terminó todo. Y bueno, desde allí no sé de dónde salen nuevamente las fuerzas, pero veo nuevamente como un comenzar de nuevo, porque siempre ha sido el Señor ayudándome. Bueno, de esa manera, les digo a los que puedan escuchar este testimonio, que acepten al Señor, que sigan al Señor, que sobre todo le honremos, que Él nos honra cuando nosotros le honramos, que su palabra es verdad, que de fuera de su palabra no hay nada que sea verdad. Aunque aparentemente se muestre como la verdad, no es verdad. Todo es una ilusión, todo es falso. Y bueno, que lo más seguro, lo que más nos conviene es seguir al Señor y vivir para Dios. Que sigan adelante, que si aceptaron al Señor, que es la mejor decisión que pudieron haber tomado. Que sigan adelante, que no regresen atrás, porque atrás no hay nada que buscar.
que caminen, que le crean, que cuando a veces el enemigo viene a turbarnos y a decirnos como que, o sea, fallaste o hiciste esto, que sin embargo ahí está el Señor para sostenernos y levantarnos nuevamente y seguir adelante, que no hay nada que buscar atrás. Tengo muchos testimonios como el Señor me ha ayudado. Entre esos, bueno, les digo que cuando yo acepté al Señor empezó problemas en mi casa, en lo que se suponía que tenía por un hogar en ese momento, y hubo una separación. Y bueno, el Señor simplemente me ayudó, me procesó por un tiempo y me ayudó. Y Él cumplió su palabra que dice que los que dejaren padres, madres, esposas, esposos por causa de Él también tendrían todo eso nuevamente. Bueno, el Señor, por la gracia de Dios, el Señor me ha concedido tener mi casa propia y en ese sentido estoy más estable, estoy tranquila y eso simplemente ha sido la gracia de Dios. Dios les bendiga. Escuchemos al hermano Ramón Camacho en el mensaje Captando la misión y la visión de Dios en el tiempo del fin, parte 4. Un saludo muy cordial a todos los que nos ven y nos escuchan a través de la señal del Tabernáculo Ebenezer. Reciban la más cordial bienvenida a este servicio especial. En esta hora, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en la expectativa siempre, cada vez que estamos aquí, de lo que el Señor ha de hablarnos a cada uno de nosotros, en la expectativa de la palabra que Dios tiene para sus hijos, en la expectativa de qué es lo que el Espíritu Santo nos va a revelar en el desarrollo del tema que Dios ha de hablar y de inspirar para la gloria del Señor, porque Dios sabe la necesidad del tiempo presente y eso es algo que cada uno de nosotros tenemos que estar conscientes cuando nos paramos aquí. Hay una necesidad de Dios, hay algo que Dios quiere que se hable y nosotros debemos ser canales para que Dios hable. Hay una gran responsabilidad cuando en lo que concierne al que se para detrás de un púlpito, él debe ser un canal para que Dios hable lo que Él está urgido. Él desea que usted, quien me escucha en esta hora, entienda, oiga y entienda. Dios estableció desde un principio el ministerio quíntuple para la predicación y de acuerdo a la necesidad de cada persona, Dios va a hablar por medio del instrumento especializado en la labor que Él ha puesto. El ministerio quíntuple son 5 especializaciones de acuerdo a la necesidad. Eso usted lo ve en lo natural, también en lo espiritual. Cada ministerio se va a mover de acuerdo a la necesidad. Cuando hay una necesidad de hablarle a un pecador, el instrumento es el evangelista. Cuando hay la necesidad para fundamentar una iglesia, y, ojo, cuando hablo de fundamentar una iglesia, es fundamentar una nueva iglesia. No, porque a veces se mal entiende que un apóstol va a las diferentes iglesias a fundamentar. Están equivocados. La competencia de un apóstol es la iglesia que él formó. Los consejos del apóstol Pablo eran a las iglesias que él formó, no a otras iglesias. Él no iba en donde había sido puesto un fundamento ajeno. Lean lo que dice la Escritura, porque ahorita hay una especie de doctrina en donde el apóstol se cree con el derecho de intervenir en las iglesias para establecer sus puntos doctrinales. Están equivocados. Esa no es la labor de un apóstol. Un apóstol tiene ascendencia en las congregaciones que el Espíritu Santo lo guió a abrir. No a toda iglesia, a menos que esa iglesia confíe en el fundamento doctrinal de ese hombre para pedir un consejo
o hacerle una serie de preguntas con relación a lo que es la palabra. ¿Se dan cuenta? Son hombres llamados por Dios quienes tienen esa labor, porque una labor es para fundamentar y para llevar al pueblo al nuevo nacimiento, porque una iglesia nueva son hombres y mujeres, y es un lugar en donde nunca había sido predicado el evangelio y donde las personas que ahora están en esas iglesias no conocen ni su izquierda ni su derecha. Hay que enseñarles. Cuando el Señor iba a comenzar la obra de la iglesia, lo primero que hizo fue llevar a su gente a orar para recibir el Espíritu Santo. ¿Sabía usted eso? Porque la iglesia primitiva nació en el día de Pentecostés. ¿Sabía usted que una iglesia nace cuando el Espíritu Santo es derramado en esa iglesia? Cuando Dios derrama de su Espíritu y Dios vindica esa obra. ¿Sabía usted eso? Una obra no se basa en pura letra, no, se basa en el Espíritu Santo. Porque los que van a sostener esa iglesia son creyentes que tienen que nacer de nuevo. No pueden ser intelectuales, hombres con mucho conocimiento de la palabra. Eso no es el fundamento para abrir una iglesia. No, se requiere hombres llenos del Espíritu Santo quienes van a enseñar al pueblo para que ellos sean instrumentos en las manos de Dios. Porque un hombre sin el Espíritu Santo no va a ser un instrumento de Dios, va a ser un instrumento de su propio pensamiento o de su pensamiento doctrinal. No va a ser el Espíritu Santo, va a ser lo que esa persona crea que debe predicarse. Y un hombre que comienza una obra así, esa obra no puede ser fundamentada o no está preparada para obedecer al Señor. ¿Se dan cuenta? Porque la doctrina establece un orden de conducta. Les repito eso. Para formar una iglesia, el hombre llamado es el apóstol para llevar al pueblo a un nacimiento. No llenarlos de la doctrina, que Dios envió un profeta, lo cual está bien y eso tiene su lugar, sino que ese hombre y esa mujer necesitan nacer de nuevo, porque si no, no son cristianos. Aunque se hayan bautizado en el nombre del Señor Jesucristo y aunque estén congregándose en una iglesia que cree el mensaje de la hora, eso no los hace cristianos. Un hombre, una mujer es cristiana cuando el Espíritu de Cristo está en el corazón de ese hombre. Ni menos que eso. Un hombre, una mujer que está en el proceso de justificación y santificación, se lo podría llamar cristiano por la fe, pero todavía no lo es. Entiendan eso, si no tiene el Espíritu Santo, usted no es un cristiano. Usted está en vías de ser un cristiano. Por la fe, usted está caminando hacia la promesa. ¿Se dan cuenta? Y cuando Dios quiere hablar algo directo a la iglesia, Dios levanta al profeta. Y si Dios quiere alimentar a una congregación, Dios levanta al pastor. Cada uno tiene su labor dentro del ministerio quíntuple dentro de la iglesia. Pero ese ministerio quíntuple no puede tener sus propias ideas, porque sus propias ideas limitan al Espíritu Santo. Dios no puede hablar en medio de esa congregación. Dios no se puede manifestar en medio de esa congregación. Dios no puede revelar, hermano. ¿Sabía usted que el margen para Dios moverse en una iglesia en donde el que predica no es dirigido ni inspirado por el Espíritu Santo es muy pequeña? Porque ya la persona trae su propio criterio, trae su propia doctrina, trae su propia manera de pensar.
Y cuando él piensa así, el margen para Dios hablar y para Dios manifestarse es muy limitado. Estamos en un tiempo en que el Señor quiere que entendamos su intención. Hay un camino muy específico que el Señor ha trazado. Y Él quiere que la iglesia, su iglesia, los que se consideran cristianos o cristianas, no importa la iglesia en donde vayan, deben oír el llamado de Dios para ir a donde Dios quiere que ese hombre o esa mujer vayan. Me explico. Dios está haciendo un llamado, una convocación. Este es un tiempo de convocación. Este es un tiempo del llamado del Señor a todas las iglesias y a todos los que se dicen ser cristianos. Pero, ¿para qué esa convocación? Para una búsqueda en el Espíritu. Es la hora en que el pueblo debe unirse para clamar y orar al Señor. ¿Para qué? Te dirá. ¿Cuál es el propósito? Dios tiene que derramar un avivamiento en medio de su pueblo. ¿Y para qué Dios tiene que derramar un avivamiento en medio de su pueblo? Para ser el último jalón antes de que el pueblo sea raptado. Pero ¿por qué es necesario hacer eso, hermano? ¿Acaso al tener el mensaje de la hora no es suficiente? No ha sido suficiente. ¿Y por qué, hermano? Si tenemos toda la palabra. Porque muchos han tomado la palabra sin el Espíritu. Y al tomar la palabra sin el Espíritu, ha traído muerte en las congregaciones. Hermano, ¿y a qué se refiere usted? Han tomado la Biblia y han tomado citas del profeta y han apuntado a donde el Espíritu no está apuntando. Y al hacer eso, produce un fruto y produce un efecto que no es el que Dios quiere. Hoy en día, y eso hay que decirlo con toda responsabilidad delante del Señor, porque hay que decirlo, la tendencia en las iglesias cristianas, sobre todo las iglesias que se identifican con este mensaje, han tomado el rumbo de la iglesia natural. Son iglesias que se basan en solo letra y no en la manifestación del Espíritu. Le han cerrado la puerta a la manifestación del Espíritu. Solo tienen el Espíritu en medida, la manifestación en medida. En la gran mayoría de las iglesias del mensaje, los dones espirituales están vedados. ¿Sabía usted eso? La mayoría de las iglesias espirituales del mensaje naturales, las iglesias del mensaje, consideran que los dones espirituales ya no son necesarios dentro de la iglesia de Cristo. Y al hacer eso, las iglesias del mensaje se identifican con la línea natural del cristianismo, que enseñan que ya no es necesario el Espíritu Santo, que solo había 12 apóstoles en la primera edad y ya no hay apóstoles, y que los dones espirituales ya no son necesarios, porque
basado en la errónea interpretación de la Biblia, dicen, ya tenemos lo perfecto y ya no necesitamos lo parcial. Fíjense, todo eso ha surgido en base a que se ha tomado la letra y no el espíritu. Porque el Espíritu Santo no predica mentiras. El Espíritu Santo no apunta a nadie afuera de la palabra. Por eso uno puede decir que no es el Espíritu Santo quien ha enseñado eso. La iglesia de Cristo ha escondido la manifestación sobrenatural en las iglesias. ¿Por qué? Han caído en una trampa del diablo. El diablo ha razonado junto a ellos para circunscribir la experiencia de la palabra solo en letra. De hecho, algunos dicen, si usted cree este mensaje, usted es salvo y usted se va para el cielo. Usted es un cristiano. Es la verdad. Las iglesias del mensaje están tomando líneas naturales. No le han cerrado la puerta a la manifestación del Espíritu. Hermano, ¿y por qué usted insiste en que los dones se prediquen o la doctrina acerca de los dones espirituales se prediquen en las iglesias del mensaje? No lo insisto yo, lo insiste el Espíritu. Porque es algo que ya fue restaurado. Y lo que el Espíritu restauró, usted no puede esconderlo. Usted no puede anularlo. No tiene derecho a anularlo. Porque al hacerlo, usted le está quitando parte de la palabra al pueblo. Y todo aquel que le quite a la palabra misma establece la sentencia. Dios le añadirá las plagas. Hermano, usted no puede anular la palabra. Si usted saca parte de la palabra, usted y su iglesia no es distinta a una denominación. Porque las denominaciones son malditas por Dios. Porque han quitado la palabra y han introducido sus pensamientos que anulan la voluntad de Dios en la iglesia. ¿Y para qué es tan importante los dones, hermano? Es que usted no ha visto el desorden que hay en las denominaciones con los dones espirituales, el desastre, gente cobrando, gente comercializando con los dones y gente confiando en eso, y en muchos de esos hay engaño. Yo le voy a decir que sí. Pero si hay un billete falso, a mí me interesa el billete verdadero. A mí no me interesa el billete falso. Porque no se puede imitar algo si no hay algo de donde se imita. No se puede imitar algo que no existe. Si hay gente que pervierte lo que Dios ha dado a la iglesia, tiene que haber una iglesia que manifieste lo correcto. No puede hacerlo. ¿Se dan cuenta? Es una posición muy peligrosa. Porque al hacer eso están directamente contradiciendo la voluntad de Dios. Y los dones son herramientas en la iglesia para conocer y hacer conocida la voluntad de Dios a los individuos en particular. ¿Sabía usted eso? Hay individuos en las iglesias que por mucha palabra que usted predique,
no podrán ser libres. Porque es necesario que Dios les hable a ellos. Hermano, hay vidas que no podrán ser libres, no tienen el valor para hacer las cosas, para hacer lo que Dios está demandando del pueblo. No pueden, no tienen el valor. Y para eso tiene que venir Dios para ayudarlos. Para eso fueron dados los dones espirituales. Para la manifestación de Dios en medio de la iglesia. Dios habla. Dios revela. Yo le comentaba a un hermano, creo que lo he mencionado aquí, pero siento volverlo a mencionar. Cuando a mí me evangelizaron la primera vez, me dieron el folleto Un hombre enviado de Dios. Y cuando yo comencé a leer los testimonios, recuerden, yo nunca había escuchado del hermano Branham en mi vida, pero fíjense cómo el Señor lo enfocó en mi vida porque Él sabía mi necesidad y lo que está en mi corazón. Cuando yo vi los milagros que Dios hacía a través del hermano Branham, yo dije, entonces Jesucristo todavía está vivo, no es el Jesucristo del pasado. Yo quiero ver a ese Jesucristo. Yo quiero ver a ese Jesucristo que habla. Yo quiero ver a ese Jesucristo que se manifiesta. Yo quiero ver, si resucitó, yo quiero ver a ese Jesucristo personal en mi vida. Yo quiero ver que hable. Yo lo quiero ver, yo quiero tener compañerismo con Él. ¿Se dan cuenta? Eso no lo produjo el hermano Branham. Lo produjo lo que Dios le dio al hermano Branham. ¿Se dan cuenta? Porque ningún hombre puede manifestar a Dios si Dios no está en el corazón de ese hombre, administrando el poder que se le ha confiado. Fíjense, el poder, los dones confiados al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo lo manifieste. Si hay un pueblo preparado, llamado para administrar perfectamente los dones espirituales, es la iglesia que cree este mensaje, porque tiene la verdad de la palabra revelada. El Espíritu dio claramente cómo se deben operar los dones y cómo la iglesia debe juzgar los dones. Nunca usted leerá en el mensaje ni en la Biblia que ya los dones no son necesarios. Usted no lo va a leer jamás. Entiendan, estamos en la edad en que Dios está probando a sus hijos, en que el Señor se está empezando a manifestar. Te confío un don, te confío una, como dice la misma escritura, una mina. Te confío un talento. En un evangelio lo llama talento y en otro evangelio lo llama mina. Pero es lo mismo, dones espirituales. Y eso es el reino de los cielos. Cuando la gente ve que Dios habla, dirá, Dios está con ellos. Hermano, la manifestación de Dios. ¿Se dan cuenta? En donde yo encontraré hombres y mujeres que obedecen toda la palabra, lamentablemente, no lo podré conseguir en denominaciones. Solo los que creen este mensaje. Y a ellos hay una demanda mayor. Porque la voluntad de Dios
ha sido revelada en este tiempo. Lo que el Señor está inspirando está en el mensaje. Dios lo reveló y ahora es el tiempo en que eso debe ser vivificado. Pero para que eso se logre, usted debe ser vaciado de sus ideas. Tiene que salir sus ideas para que puedan entrar las ideas y la visión de Dios y la misión de Dios. Tiene que salir su manera de pensar. Tiene usted, quien me escucha, y yo, y todos, dejar que Dios nos revele su palabra. Las dos visiones no pueden estar en el mismo templo. No pueden haber, es tremendo, no pueden haber dos pastores en una iglesia. No, es un pastor. Y ese pastor es nuestro Señor Jesucristo. Y el que Dios elige, Él va a pensar como Dios y va a ser un canal para que nuestro Señor Jesucristo, el cual es el pastor, revele su palabra y su voluntad. Su pastor tiene que estar alineado a la voluntad de Dios, entiéndase. Tiene que ser un canal para que Dios pueda ministrar. En este domingo, el hermano mencionó esa cita del profeta y eso me dejó a mí pensando de que Dios, antes de un avivamiento, Dios quiere una matanza. Fíjense, el hermano Branham fue inspirado de tal manera que él vio la cosa clara. Si usted va a pedir el bautismo del Espíritu Santo, si usted va a pedir un avivamiento en su comunidad, en su iglesia, en su familia, en usted necesita ser vaciado primero. Hermano, ¿pero vaciado de qué? Vaciado de sus pensamientos, vaciado de sus ideas, de sus proyectos, de su manera de pensar que limita a Dios. Yo le comentaba a un hermano, y ojalá no tropiecen algunos de lo que voy a decir. Yo recuerdo los días cuando aquí en la iglesia, y todavía se hace, pero en aquellos días uno lo veía más, cuando por inspiración de Dios, el hermano Galdona convocaba a un culto de rellenura. Y si usted recuerda, usted quien me escucha, llegó a estar en cultos de rellenura en la iglesia, el hermano Galdona siempre enfocaba, primero los que no tienen el Espíritu Santo, hagan una fila para orar y pedirle al Señor que como, aunque usted lo puede recibir en su lugar de oración, también lo puede recibir con imposición de manos. Hay un elemento que une las dos cosas y a eso voy ahorita. El hermano convocaba a los que no habían recibido el Espíritu Santo y en la iglesia en una actitud de oración, clamando mientras el pueblo cantaba, que normalmente era ese himno Llena hoy, recuerdo. Pasaban los hermanos y el hermano, conforme a la escritura, imponía las manos y para que recibiera la persona, el hermano o la hermana, el Espíritu Santo. Después que hacía eso, ahora los que, ahí es donde voy, los que no están llenos
O sea, los que tienen el Espíritu Santo, pero se ilustraba como el vaso que el aceite empezó a bajar, entonces vamos a volverlo a llenar. Vamos a volver a llenar ese vaso. Y ahí habían hermanos que decían, sí, hermano, porque yo me siento frío, no es igual que antes, yo quiero volver a sentir eso. Normalmente en esos cultos se derramaba el Espíritu Santo y había una gran bendición en la iglesia. Ahora, fíjense lo que voy a decir. Había un enfoque con relación a eso. A que en la imposición de manos se recibía el Espíritu Santo y eso es sí y es amén. Y también aquellos que en la iglesia ya estaban fríos, ya no alababan con aquel gozo o que hicieron muchas cosas y contristaron al Espíritu, entonces querían que el hermano impusiera las manos y volver a sentir gozo y alegría y volver a cantar con libertad y volver a sentir ese gozo de nuevo. O sea que su copa está llena. Pero ¿sabía usted que muchos de ellos, justo después que terminaba el culto poderoso de bendición, volvían a hacer lo mismo? Volvían a contristar el Espíritu. Algunos que se les impuso las manos no creían. Algunos que se les imponían las manos no creían que Dios les podía dar el Espíritu Santo. No confesaron, no arreglaron, no renunciaron, no se santificaron, no reconocieron por qué sus vasos estaban vacíos. ¿Se dan cuenta? Y muchos no lo recibieron. ¿Por qué? Porque cuando el Señor iba a derramar, encontró el vaso lleno de otra cosa. Hermano, fíjense. Este vaso que tengo en mi mano tiene agua. Si yo veo a alguien que tiene un jugo y dice, hermano, ese jugo es muy sabroso, podría servirme jugo aquí. El hermano o hermana pudieran ver el vaso y me dicen, pero está lleno de agua. ¿Cómo vamos a echarle el jugo si ya tiene algo? Hermano, primero, para que yo pueda echarle jugo, usted tiene que o botar el agua o tomársela. ¿Para qué? Para que el vaso esté vacío, con su permiso. Así hacía Dios y hace Dios hoy. Cuando Él ve los vasos, tiene que encontrarlos vacíos. ¿Vacíos de qué? De sus ideas, de sus pensamientos, de cosas que usted no ha confesado, que usted no ha arreglado. Y como decía el hermano Branham, pueden venir 20 Oral Roberts y derramar un galón de aceite sobre usted, usted no recibirá nada, ni sanidad, ni liberación, ni el bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando he derramado el aceite, hablando en el tipo espiritual, encuentra el vaso lleno de otra cosa. Entonces, ¿qué era lo que recibían los hermanos en esas bendiciones? Algunos sí recibieron el Espíritu Santo, pero otros recibieron fue una bendición en la carne, solo la unción.
vivían era de la unción, hermano. Fíjense, ¿por qué? Porque muchos de ellos no tenían el valor de confesar ante Dios o ante el que tuviera que confesar para que eso que impedía pudiera salir. Y entonces Dios pudiera ahora encontrar un lugar para que el Espíritu Santo pueda ser derramado. Esa realidad se ve en todas las iglesias. No una, ni otra, ni esta no, ni esta no. En todas. Pero ¿cómo se hace entonces? El Espíritu Santo tiene sus instrumentos. El Espíritu Santo tiene sus dones. Pero si no lo hacen, ¿cómo? O si no se usan, ¿cómo Dios puede ayudar a esos hombres y a esas mujeres que lo necesitan? Es responsabilidad de la iglesia. Hay algunos que solo requieren un tratamiento. Hay algunos que hay que operarlos. Hermano, cuando un enfermo va al hospital, el doctor lo chequea. En algunos dice, no, tómese esta pastillita y en una semana ya usted está bien. En otros no, hay que ponerle un yeso. Aquí hay una fractura. En otros hay que operarlo. Dígale a las enfermeras que preparen los bisturí. Hay operaciones que hay que cortar con bisturí. Hermano. Con mucha concentración. Hombres, hablando en lo natural, en las carreras de la medicina, doctores y doctoras que se especializan en algo y ellos con mucho cuidado comienzan a hacer las operaciones. Porque si no el paciente se les muere. Así hay casos en las iglesias, en todas. Hay hermanos y hermanas, hermanos ministros. Esos pacientes se les van a morir. Y usted no tiene el valor de utilizar los instrumentos que son para eso. Hermano, ¿se dan cuenta lo delicado de esto? ¿Se dan cuenta que cuando Dios llama a la obra es más delicado de lo que usted cree? Estamos lidiando con hombres y mujeres que dependen del consejo correcto de la palabra, que dependen de la palabra correcta, de lo que Dios les pudiera decir, hermano, de lo que Dios les puede revelar. Porque si usted no cree eso, no cree que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Entonces usted no cree igual que el hermano Branham. ¿Se dan cuenta? No seríamos discípulos de Dios porque no le creemos a Dios. Debemos creerle a Dios. Debemos dejar que Dios se manifieste. Fíjense, debemos dejar que Dios hable a las congregaciones. Y para fundamentar la escritura es, que quiero leer en esta hora es, si no me equivoco, es Segunda de Corintios, el capítulo 3, desde el versículo 2 y 6, con la ayuda del Señor. Y otra escritura, que la leeré ahorita. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 2 al 6. Leemos la palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Nuestras letras sois vosotros, escritas en nuestros corazones,
sabidas y leídas de todos los hombres, siendo manifiesto que sois letra de Cristo administrada de nosotros, escrita no con tinta, mas con el Espíritu de Dios vivo, con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos por Cristo para con Dios. No que seamos suficientes de nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia es de Dios. Es Dios el que hace la obra, es Dios el que predica, es Dios el que revela, es Dios el que da, y así dice el Señor. Dios es el que guía, Dios es el que liberta, Dios es el que sana. Dios es el que llena con el Espíritu Santo. No es el hombre, es Dios a través del hombre, el cual asimismo nos hizo ministros suficientes de un nuevo pacto, no de la letra, mas del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. La otra escritura es Romanos 8:14, que es: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos o los tales son hijos de Dios. Que el Señor bendiga su palabra en esta hora y que el Señor pueda revelar la misión y la visión que Él tiene para este tiempo a usted, para que obedezcamos y hagamos su voluntad. Bondadoso Padre Celestial, gracias por esta pequeña o abundante introducción, y que tú puedas, Señor, terminar de revelar tu pensamiento al pueblo, pensamiento en la palabra, para que tú puedas revelar tu voluntad, y que estás en esta hora llamando a hombres y mujeres a una santa convocación. Que el Espíritu Santo pueda hablar, no de mis pensamientos o de mis ideas, sino lo que tu Espíritu Santo ha de revelar al pueblo en esta hora. Que así sea. En el nombre del Señor Jesucristo, prepara los corazones que ya han empezado a escuchar la palabra, y que el Espíritu pueda terminar de hablar a cada uno conforme a su necesidad. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Fíjense, la misión y la visión de Dios requieren que se hagan carne en usted, porque usted puede escuchar el propósito de Dios, pero para Él desarrollarlo lo necesita usted, hermano, hermana, y me necesita a mí. Porque así es como Dios revela su voluntad en medio del pueblo. Así es como Dios revela su voluntad cuando se hace uno, cuando se hace carne, escrita por el Espíritu del Dios vivo en las tablas de carne del corazón. Cuando el Espíritu lo revela, lo escribe, usted ve el propósito de Dios y usted obedece a Dios. Fíjense, el pueblo de Israel siempre apunta a un tipo, porque ellos ya transitaron este camino que ahora usted y yo estamos transitando. Dios tenía un plan y propósito con Israel. Y ese plan y propósito, Dios quería revelarlo a Israel. Israel era esclavo en Egipto, pero él necesitaba un instrumento, y Dios es el que elige el instrumento. Dios predestina, y ese instrumento predestinado era Moisés, pero al principio Moisés no estaba preparado.
aunque él quiso hacer la obra. ¿Por qué no estaba preparado Moisés? Porque él quiso hacerlo a su manera egipcia, a su manera humana, carnal, y no sirvió. El hermano Branham en ese mensaje, perfecta fuerza por perfecta debilidad, lo explica muy bien. Dios tuvo que moldear a Moisés para quitarle esa idea. Primero tenía que sacarle su visión personal de príncipe de Egipto. Yo me imagino a lo mejor los primeros años Moisés quejándose y criticando a Israel. Se lo merecen. Ese Israel es una denominación. Son unos chivos, son unos zamuros. Yo soy trigo y ellos son cizaña. Yo iba a libertarlos, pero no quisieron. Por eso está bien bueno que Moisés, que el faraón los trate mal. Me rechazaron. Yo tenía la cosa controladita. Yo sabía cómo libertarlo. Yo tengo experiencia. Yo tengo trayectoria. Israel ninguno sabe leer y escribir. Yo conocía 5 idiomas. Yo pude haber gobernado Israel y sacarlos de esa esclavitud, pero no quisieron. Yo me imagino que esos primeros años fueron de amargura y de queja. A lo mejor todavía no entendía. Y debió haberle costado, porque no fueron 2, ni 3, ni 4 años, fueron 40 años. Cada vez Dios lo iba humillando más, hablándole en la soledad del desierto, cuando se tranquilizó, a lo mejor solo viendo las ovejitas. Dirá, yo creo que me equivoqué. Lo quise hacer a mi manera y yo creo que así no es. Mírame ahora. Todo jueleroso a oveja, llevando sol. Tengo a una esposa que tiene un carácter terrible y a veces me provoca irme para esas montañas y perderme y no volver más nunca. Hermano, eso debió haber sido fuerte. Por 40 años. Yo me imagino que llegarían aquellos mercaderes. Tú eres el gran Moisés, príncipe de Egipto. Yo me imagino el bullying para el pobre Moisés. El príncipe de Egipto, míralo. Arreando ovejitas. No hueles a perfume Chanel número 8, hueles a oveja. Todo eso debió vaciar a Moisés y dirá, no, yo me equivoqué. Yo con mis habilidades no puedo, nunca hubiera podido. Dígame ahora menos. Después de 40 años. Ya todo lo que yo había aprendido en el mundo, ya Dios me lo quitó. Hermano, sabía que esa etapa tipifica santificación. Mientras usted justifique su vida mundana, yo me acuerdo cuando estaba en el mundo yo era el más bravo, en el mundo yo era la más bella, con mis pantalones. Todos los hombres se me quedaban mirando, me codiciaban. Mientras usted tenga ese amorcito por el mundo, justificando lo que usted hacía en el mundo, usted está en el desierto y no va a salir del desierto hasta que usted, todo lo que usted ama en el mundo, muera en el desierto. Tiene que morir en el desierto. Tiene que morir. Tenía que tener la misma visión de Dios, porque Dios tenía un plan de cómo hacerlo.
Pero no era la manera de Moisés, no era la manera del mundo, no era la manera psicológica, no era el gran Moisés, era el gran Dios, el gran Jehová en Moisés. ¿Se dan cuenta? Así debe ser la experiencia de Dios o la experiencia del creyente en la iglesia. No es el gran ministro tal o la gran persona tal. Es Dios en ese hombre y en esa mujer. Pero para que Dios pueda lograr eso, lo que impide tiene que ser quitado. Tiene que ser vaciado en el desierto. Usted en la soledad, en el desierto, cuando está en el aposento, a lo mejor mirando las estrellas, ¿cuántas lágrimas no derramó Moisés? Empezó a darse cuenta de sus fallas y sus errores, meditando, orando en la soledad. Cuando se llega a un reconocimiento, entonces allí podemos hacer tratos con Dios. Allí Moisés logró hacer trato con Dios, estaba preparado. Ya no justificaba el pecado, ya no justificaba a Egipto. Más bien se rindió. Señor, tú vas a elegir a un hombre conforme a tu corazón. ¿Se dan cuenta que tiene el mismo corazón de Dios? En las tablas de carne del corazón, un hombre conforme al corazón de Dios. Así Dios, a esos hombres y esas mujeres que Dios les quiere revelar su visión, que piensen como Dios, que quieren hacer la voluntad de Dios. Pero si su corazón es de piedra, o su corazón está lleno de orgullo, de vanagloria, de soberbia, de ideas intelectuales, personales, acostumbrado a hacer las cosas a su manera, usted no es ni una mujer, ni un hombre conforme al corazón de Dios. No importa cuántos años tenga usted en la iglesia, porque no es cuántos años esté usted en el desierto. ¿Qué obra ha hecho el Señor en esos años en el desierto? ¿Se dan cuenta? Rodeado de las ovejas en la congregación, Dios le hablaba a Moisés y él reconoció todas sus fallas y Dios empezó a vaciarlo. Cuando estaba listo, allí Dios se manifestó a él. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. No dijo, yo fui el Dios de ellos. No, yo soy Jesucristo, el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Allí fue que Moisés vio la zarza ardiendo, vio a Dios, hermano. Cuando logró moldear su corazón y lo dejó vacío de ideas, entonces dijo, ahora sí es conforme a mi corazón, ahora yo me manifestaré y no me va a rechazar. ¿Se dan cuenta? Dios tiene que prepararlo a usted. Dios tiene que vaciar su corazón de ese orgullo, de esas ideas que impiden que Dios pueda hacer su voluntad en usted. Usted puede poner la mano en el hermano Branham 1,000,000 de veces, pero cuando viene Dios, que es el que da el Espíritu Santo, y ve el vaso, dice, no puedo, está lleno de cosas. ¿Se dan cuenta? Y Dios es tan bueno, y eso uno lo vio a través de los años, cómo Dios ha bendecido a hombres y mujeres, porque Él es bueno. Él es bueno y para siempre es su misericordia. Pero Dios dice, ¿cuándo será que va a vaciar ese vaso para yo entrar? Se conformaron con bendiciones, las bendiciones están bien,
Pero ahora yo quiero no solamente que tengan comunión una vez a la semana, sino todos los días. No una bendición cuando están en la iglesia, sino cuando están en su casa, cuando están en el trabajo, cuando están en la calle, en los estudios. Yo estaré con ellos, porque los que son guiados por el Espíritu, esos son mis hijos. ¿Se dan cuenta? Con ellos estaré siempre revelándolos, guiándolos en una meditación, en una unidad. Dios en carne, la letra de Dios administrada por el Espíritu Santo, el Espíritu vivificando esa letra en nosotros para hacer su voluntad. ¿Cuántos en las iglesias están en el desierto? Y lo más triste, sin intenciones de rendir nada. Yo me resuelvo, yo hago algo aquí en el desierto. No, la idea es entrar a la tierra prometida. La idea era entrar a la tierra prometida. Ese proceso de Moisés, Dios dijo, ahora también ese proceso tiene que pasarlo Israel, porque Israel está lleno de ideas. Ahora te voy a revelar mi visión y mi misión para ti, Moisés. Ahora tú lo vas a hacer a mi manera. Yo voy a hablar por medio de ti. Yo, el gran Jehová, me manifestaré, haré notorio mi poder, haré notorio mi palabra, mi voluntad. Ahora sí Israel me va a conocer. Hermano. Dios preparó a Moisés. Moisés entró primero. Cuando Moisés captó la visión de Dios, ahora sí, ve a Israel, pero a mi manera. Vas a hablar lo que yo te diga. Vas a hacer lo que yo te diga. Vas a ir a donde yo te diga. Le vas a enseñar en la predicación lo que yo te diga. No vas a omitir nada de la palabra. Sácalo, haz el llamado para afuera. Fuera del mundo. A la santa convocación, hermano. Y Israel salió de Egipto con gran poder. Mira las maravillas que hizo Dios. Mira el poder. Mano, cuando yo acepté al Señor, ese era un gozo. Y yo digo, amén, qué bueno. Dios te está dando de su bendición, porque Dios quiere darte más bendiciones todavía, hermano y hermana. Y como ya Moisés captó la visión, ahora Dios le dijo, ve al monte. Y yo le voy a decir mis pensamientos profundos, mis pensamientos que yo quiero para Israel, lo que yo siempre he pensado. Escribe en la tabla, no matarás, no guardarás esto y guardarás lo otro. Ama a tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón. Y enseña mi visión a Israel. Hermano. Entró Israel en la etapa de santificación. Y Dios quería derramar de su espíritu. Y Dios los bendecía. La roca los seguía. Comían maná fresco del cielo. Israel tiene que captar mi visión para que lo hagan a mi manera y sean mi pueblo. Que no me utilicen como el muchacho de los mandados o como una cubierta. Bueno, Dios, dame tu apellido, pero yo hago a mi manera. No, en una unidad. Dios quería unirse a Israel, pero comenzó también otra matanza en el desierto. ¿Y cuánto duró?
40 años también. ¿Y cuántos entraron de esa generación? ¿Cuántos captaron la visión? 2. 2. El hermano Branham es el que da esa cifra, de 2,5 millones. Yo no quiero creer que solo 2, 3, 4 van a captar la visión de este tiempo. Dios, a través del mensaje de la hora, Dios utilizó a su profeta, como hizo con Israel, para mostrar lo que él piensa. Ahora, Dios quería que Israel creyera y comenzara a vaciarse de toda incredulidad, de todo lo que traían de Egipto, hermano. Durante ese proceso de santificación salió una, voy a acuñar esa frase, salió una egiptada. Estamos hartos de este maná. Estamos hartos. Queremos comer comida como el mundo. Queremos hacer como hacen las denominaciones. Las denominaciones se divierten. Y por haber menospreciado el pan de Dios, la visión de Dios, fíjense todo lo que Dios hizo. Dios comisionó a un grupo para que entraran y trajeran las bendiciones. Miren todo lo que hay ahí. Pero 10 no creyeron y 2 sí creyeron. Solo esos 2 entraron. Y la Escritura dice que Israel no entró por causa de incredulidad. Y estaban llamados a recibir el Espíritu Santo, a entrar a la tierra prometida. Pero no entraron. ¿Por qué? Porque no captaron la visión de Dios. Dios quería hacer las tablas en sus corazones. Esa era la misión, el objetivo de Dios. Que la palabra estuviera en unidad. Y en esa unidad, carácter y poder y vida juntos. ¿Se dan cuenta? No como hoy, que es un Israel religioso. No como muchas iglesias religiosas puro letra. No, un Israel, una iglesia en donde se manifieste Dios, en donde Dios está allí. Que se oiga la voz del esposo en las tiendas, en las iglesias, en los hogares cristianos. Para que esté el esposo porque está adentro y está gobernando y comparte con su familia. El esposo enseñando. Hermano. Pero, ¿por qué solo 2 de 2,5 millones? Solo la nueva generación logró captar la visión. Los nuevos creyentes que abrieron su corazón, los niños. Ya hemos entrado en una segunda generación del mensaje. Dios va a empezar a llamar a esos niños para que entren y capten la visión de Dios. Para que se hagan uno. Hermano y hermana, no se quede en el desierto. No se quede en santificación. Entren en la tierra prometida. Captemos la visión de Dios. Y adentro, hagamos la voluntad de Dios. Efesios, en el libro de Josué, usted ve cómo la iglesia
se movió igual que la iglesia primitiva en el poder, en la unidad de Dios. A esa unidad, como la iglesia primitiva, es que Dios nos está apuntando. Esa es la visión. Pero no podemos dejar esa idea porque Dios no va a poder derramar nada. Nos quedaremos en el desierto. No, tenemos que vaciarnos de toda incredulidad para que Dios pueda derramar de su avivamiento en medio de su pueblo y Él, a través del Espíritu, pueda unir a su iglesia. No es una unión humana, carnal, intelectual, no, es una unión en el Espíritu. Una perfecta unidad de Dios con la iglesia. Lo que se tenga que corregir, se tendrá que corregir. Lo que se tenga que confesar, se tendrá que confesar. Pero, ¿estará usted dispuesto a vaciar todo en el desierto? ¿Estará usted dispuesto a que toda idea, a que todo pensamiento que impide que Dios se manifieste en usted, usted estará dispuesto a rendirlo en el desierto, a soltar eso en el desierto, para entrar a la tierra prometida? Fíjense, del desierto a la tierra prometida, había un pasito, un pasito. Estaremos dispuestos a dar ese paso, pero ese paso requería que usted pudiera morir en una matanza para que ahora el Espíritu pueda vivir en nosotros. ¿Estará usted dispuesto a hacer esa matanza en usted mismo? A negarse a usted mismo, a negarnos a nosotros mismos. ¿Estará usted dispuesto? ¿Usted quiere hacerlo? ¿O se conformó en el desierto? Solo usted puede responder, y yo, esa pregunta. Dios está haciendo una convocación santa. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a todos. Haré una oración. Bondadoso Padre Celestial, Señor, lo natural, lo que vemos en la Escritura tipifica tu obra, Señor. Lo que tú hiciste con Israel es lo que tú estás haciendo con tu iglesia. Una matanza. Cuántas ideas y cuántos pensamientos y proyectos personales han ocupado el lugar de tu visión, lo que tú quieres en medio de la iglesia. Algunos sé que sus intenciones son buenas, pero sus métodos están errados porque no te han tomado en cuenta a ti. Que pueda haber un despertamiento en el tiempo en que estamos viviendo para que tu obra pueda ser revelada, tu misión, tu visión, lo que tú quieres pueda ser revelada a aquellos corazones que realmente quieren entrar a la tierra prometida. Que el Señor, tú Señor, nos ayudes a cada uno de nosotros para que esa obra que tú prometiste que ibas a comenzar, la perfecciones. Tú conoces los corazones. Haz la obra en medio de tu pueblo. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Les invitamos para mañana a las 6 de la tarde a otra palabra del Señor para revelar su misión y su visión. Todos los días a las 6 de la tarde, por medio de los vasos que Dios ha llamado, que quieren en una unidad con Dios, que usted, quien me escucha, se haga también uno con Dios. De lunes a viernes a las 3, el llamado a la oración por el Espíritu Santo. Es la oportunidad que Dios nos da, esa santa convocación para que podamos ir al desierto y podamos empezar a rendir esas ideas. Si no,
no recibirá nada, solo bendiciones. Pero la bendición de Dios es la que queremos, la que permanece para siempre, la que se queda en el corazón del hombre y la mujer, el Espíritu Santo. Y los domingos a las 9 de la mañana, la predicación de la palabra con nuestro pastor, el hermano Osvaldo Tona, hombre llamado por Dios para alimentar a esta congregación. Y si usted desea escuchar la visión de Dios para este tiempo, lo invitamos a que escuchen los domingos a las 9 de la mañana la predicación con toda la congregación a través de las redes, YouTube, Facebook y la radio Ebenezer. Recuerden, tiene que haber primero una matanza. Si no hay una matanza, no habrá vida. Dios es el que tiene que traer la vida. No son sus ideas. Dios no va a hacer las cosas a su manera. Dios lo va a hacer a la manera de Él, la que Él predestinó. Y que cada uno de nosotros podamos tomar las decisiones correctas para que el Señor pueda encontrar libertad para obrar su voluntad, el querer como el hacer en nuestras vidas. Que el Señor Jesucristo nos bendiga y nos ayude a todos. Amén y amén. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.